Una amiga de la iglesia estaba confundida sobre el tema de si tatuarse o tener un tatuaje era pecado. Pensando en eso dijo que no era apropiado para los cristianos hacerse tatuajes y como referencia citó la Biblia en Levítico 19:28 que dice: "No se hagan heridas en el cuerpo por causa de los muertos ni tatuajes en la piel. Yo soy el Señor", Levítico 19:28. ¿Cómo le responderías a mi amiga? ¿Es malo para los cristianos hoy en día tatuarse? Miremos lo que es más importante. Primero debe entenderse que la Escritura es clara cuando afirma que lo que le importa más a Dios es el interior mucho más que el exterior. Jesús dijo: "Lo que sale de la persona es lo que la contamina, porque de adentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. Todos estos males vienen de adentro y contaminan a la persona". Marcos capítulo 7 versos 20 al 23. Más adelante Jesús reprende a los fariseos quienes se preocupan de mantener una imagen limpia por fuera en público y les dijo: "Resulta que ustedes los fariseos limpian el vaso y el plato por fuera, pero por dentro están ustedes llenos de codicia y de maldad. Necios, ¿acaso el que hizo lo de afuera no hizo también lo de adentro? Den más bien a los pobres de lo que está adentro y así todo quedará limpio para ustedes". Lucas capítulo 11 versos 39 al 41. Los ejemplos de este principio son numerosos en la Escritura, suficiente con decir que Dios es claro en su palabra. La prioridad es tener un corazón limpio delante de Él y todo lo demás saldrá de buena manera. Sin embargo, ¿significa tal verdad que las características externas de un cristiano no le importan a Dios? Levítico capítulo 19 como un todo le pone dirección al comportamiento de Israel en el ámbito de las naciones paganas alrededor de ellas. La iglesia actual también está dentro de un mundo pagano que rechaza al Dios verdadero. Hay un número de versículos aparentemente extraños en este pasaje, incluyendo el verso 19 que dice: "Cumplan mis estatutos, no crucen animales de especies diferentes, no planten en su campo dos clases distintas de semilla, no usen ropa tejida con dos clases distintas de hilo". Levítico 19 verso 19. Espera un momento. ¿Está realmente Dios preocupado por las combinaciones de la lana y el poliéster? En lo absoluto. En cambio, muchas de las órdenes de este pasaje deben ser entendidas de la siguiente manera. Dios le está dando a Israel recordatorios físicos en ese momento sobre las verdades espirituales que aún son traídas a nosotros hoy como creyentes modernos. Por ejemplo, en el versículo 19, Él está diciendo a Israel que un vestido hecho de un material único es un recordatorio para que no mezcle la fe pura, única dada por Dios, con las religiones paganas que estaban alrededor de ellos. Una tela, una fe no contaminada. Ahora, no se nos debe exigir a nosotros en la iglesia vestir ropa de una sola tela, pero ¿no es orden de Dios no incorporar las creencias y las prácticas de otras religiones, una filosofía llamada pluralismo, al cristianismo? Claro, así es. Romanos 4, Gálatas, Judas, etc. son muchos capítulos los que afirman lo anterior. Entonces, mientras el recordatorio físico de la tela pura dado a Israel no se aplica a nosotros hoy en día, el principio espiritual definitivamente sí se aplica. Ahora vayamos a los tatuajes. ¿Por qué vemos la prohibición sobre los tatuajes en Levítico? Una de las características físicas de las comunidades paganas alrededor de Israel era que ellos se marcaban a sí mismos con tatuajes y se comprometían con prácticas supersticiosas físicas, religiosamente motivadas que incluían el desfiguramiento de sus cuerpos. Por ejemplo, cuando Elías confrontó a los falsos profetas de Baal en el Monte Carmelo, ellos comenzaron entonces a gritar más fuerte y, como era su costumbre, se cortaron con cuchillos y dagas hasta quedar bañados en sangre. Primera de Reyes 18:28, cuando sus falsos dioses no respondieron a sus peticiones. En la prohibición de tatuajes, Dios estaba diciéndole a Israel que Él no quería que ellos tuvieran personalmente ninguna marca física o poseyeran características que externamente se parecieran a las naciones paganas. Tal cosa los enlazaría visiblemente a las prácticas religiosas falsas y a los comportamientos inmorales de estas naciones, los cuales iban en contra de las normas de Dios. ¿Cuál es el principio espiritual que se aplica a nosotros hoy en día? En pocas palabras, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Romanos 12:2. Una manera de que los cristianos se adhieran a este mandamiento es abstenerse de identificarse a sí mismos externamente con cualquier signo visible que pudiera enlazarlos al mundo, sus falsas religiones y comportamiento inmoral.
Pero, ¿hacerse un tatuaje actualmente viola este principio espiritual? Hoy es poco probable que un cristiano diga que es moralmente incorrecto para las mujeres vestir medias veladas o pantimedias. Sin embargo, la historia del uso de las pantimedias puede remontarse en su origen a las prostitutas en Italia cientos de años atrás. Era una de sus marcas de identificación externamente que decía a otros lo que eran y lo que practicaban. Ahora, si un pastor italiano regresa y pide a las damas de su congregación que se abstengan de usar pantimedias, sería porque él no quiere que se identifiquen externamente con la prostitución y de ese modo las confundan a ellas y a la iglesia equivocadamente con un segmento de la sociedad que practica la inmoralidad. En otras palabras, aquellos en la iglesia no deben reflejar el sistema mundano que se opone a Dios. El hecho es que Dios llama a su gente a separarse del mundo y esto incluye el cómo vivimos y nos conducimos a nosotros mismos desde un punto de vista de frente al exterior. Una razón para esto es que lo que es afuera puede frecuentemente representar lo que es adentro, mientras que los principios literales en Levítico 19 no aplican para nosotros hoy en día, los principios espirituales sí. Nosotros como cristianos estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Justo como un bote está bien cuando está en el agua, pero se hunde cuando el agua lo atrapa, así un cristiano nace para vivir en el mundo, pero no para pertenecerle al mundo. Esto incluye señales externas o marcas que nos identificarían como parte del mundo, más allá de las meras huellas físicas en el cuerpo. Algunos tratarán de sostener que un tatuaje cristiano puede servir como una herramienta de testimonio o servir de puente entre ellos y los no cristianos. Tal manera de pensar es admirable, pero yo creo que eso es la promoción de la filosofía del pragmatismo, la cual dice que si algo parece funcionar, entonces debe ser correcta y moral. Usando esa filosofía, los adherentes a la secta, los niños de Dios, pudieran sostener que su pesca coqueta es moral porque su supuesto objetivo es hacer nuevos cristianos cuando en realidad tienen problemas de pedofilia y de abuso sexual. Es interesante que el capítulo 19 en Levítico comienza diciendo en el versículo 2, «Sean santos porque yo, el Señor su Dios, soy santo». Santo significa ser separado, apartarse y se refiere en la escritura a una separación del pecado y del mundo. Esto incluye entregarnos a Dios en todo sentido, incluyendo lo que hacemos con nuestros cuerpos. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio, por tanto honren con su cuerpo a Dios. Primera de Corintios, capítulo 6, versos 19 al 20. Cuando de tatuajes se trata, los cristianos necesitan preguntarse a sí mismos si hoy los tatuajes se han convertido tan benignos como las pantimedias, o si aún representan una subcultura cuyas creencias y prácticas morales van en contra de la palabra de Dios. Si el fin de esa investigación dice que tal conexión ciertamente existe, la actitud prudente desde una perspectiva cristiana sería rechazarlos y por lo tanto seguir practicando el principio espiritual fijado por Dios para su pueblo en su palabra. Quizá el versículo más aplicable sobre la pregunta de si hacerse un tatuaje es pecado podría ser Romanos 14:23. Dice el texto, «Pero el que tiene dudas en cuanto a lo que come se condena, porque no lo hace por convicción, y todo lo que no se hace por convicción es pecado». Romanos 14:23. Algunas veces, si tienes que preguntar si algo es correcto o incorrecto, es un signo de que es incorrecto. Como cristianos no debemos hacer nunca algo a menos que estemos completamente convencidos que es correcto. Más allá, nunca debemos hacer algo solo porque alguien más dice que es correcto. Si estás absolutamente convencido que hacerse un tatuaje será agradable para Dios, honrará a Dios e incrementará en tu ser una luz al mundo, la decisión de hacerse un tatuaje finalmente es tuya. No debería interponerme o decir que eres un pecador por hacerte un tatuaje. Finalmente es entre tú y Dios. En verdad, dudo que alguna vez me haga un tatuaje. No estoy convencido de que sea correcto marcar mi cuerpo permanentemente con un tatuaje. Hablando de libertad cristiana, 1 Corintios 6:12 dice, «Todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine». 1 Corintios 6:12. Todo me está permitido, pero no todo es provechoso. Todo está permitido, pero no todo es constructivo. 1 Corintios 10:23. En conclusión, simplemente no veo cómo un tatuaje pueda ser considerado beneficioso. En mi opinión, sería un pecado hacerse un tatuaje porque hay duda, mas no fe.
como está escrito en Romanos 14:23.